Tengo 77 años y en toda mi vida jamás le he pedido limosna a nadie, ni cuando mi marido Candelario se fue demasiado pronto y me dejó con 2 hijos pequeños y una tierra que apenas daba para mal comer, ni cuando la sequía apretó de verdad y tuve que mandar a los niños a la cama sin cenar por días seguidos, ni cuando la enfermedad me comió la mitad de la salud que tenía y aún así me fui a la milpa al día siguiente, porque había que ir. Nunca doblé la rodilla. Nunca fui a extender la mano a la puerta de nadie. Mi nombre es Adelaida Montes de Solís. Adelaida para quien me conoce, Doña Ada para quien me respeta. 77 años del campo jalisciense en el cuerpo, piel curtida por el sol, manos gruesas de trabajo, el pelo cano recogido en un chongo que yo misma me hago cada mañana desde que tengo uso de razón. Nací en un rancho cerca de San Gaspar de los Reyes. Crecí entre el mezquite y el nopal. Aprendí a leer con la maestra Odete en una escuela de piso de tierra y nunca más me fui de aquella tierra. No tenía por qué irme. Aquella tierra era mi vida. Era donde conocía cada brecha, cada arroyo, cada olor a lluvia golpeando el campo seco. Era donde mi marido estaba enterrado, donde mi madre había trabajado de joven, donde yo había criado a mis hijos con mis propias manos. Aquella tierra era todo lo que tenía y todo lo que yo era, porque un lunes de agosto, con el sol rajando la tierra como siempre lo hace en esta época del año, mi hijo Aarón llegó a mi casa y lo cambió todo. Aarón tiene 52 años, es el de en medio, el que siempre pensé que había heredado más del padre, con ese modo callado y trabajador que Candelario tenía cuando se lo proponía. Pero lo que yo no sabía, y fui a descubrir demasiado tarde, es que Aarón también había heredado el lado que Candelario me escondía, el de apostar a lo que no debía, de confiar en la gente equivocada, de creer que el camino más fácil era siempre el mejor. Mientras yo me quedaba en la milpa cuidando lo mío, él se fue enredando con gente de la ciudad, haciendo tratos por debajo del agua, pidiendo dinero prestado a quien nunca se le debe pedir. Cuando entró por la tranquera aquella mañana, ya sentí que no era una buena visita. Aarón nunca aparecía sin avisar, siempre tenía un motivo, y el motivo generalmente no era bueno. Vino con la cabeza gacha, el sombrero en la mano, la camisa arrugada de quien no durmió bien. Se sentó en el borde del portal sin mirarme a los ojos y se quedó un buen rato sin hablar, solo mirando el patio como si buscara algo en el suelo de tierra apisonada. Fui a buscar 2 vasos de agua, me senté a su lado y esperé. Aprendí hace mucho que forzar la plática con un hombre avergonzado no resuelve. Hay que dejar que salga a su tiempo, cuando la vergüenza se cansa de sujetarlo. Cuando habló, la voz le salió ronca, baja, como si estuviera avergonzado de sus propias palabras. «Mamá, necesito que usted se salga de la casa». Lo miré. Él siguió mirando el suelo. Le debía mucho dinero a don Ramiro, y la casa la puse como garantía. Me dio el plazo que me dio y no pude pagar. La casa es de él ahora. Mandó a decir que la quiere desocupada para hoy mismo. Me quedé helada. El vaso de agua en la mano, el agua todavía fresca del filtro de barro, el sol del campo pegando fuerte en el patio. Un pájaro cantando allá en los pirules del fondo, como si el mundo fuera la cosa más normal. Y yo mirando a mi hijo de 52 años, que había puesto la casa de su madre como garantía de una deuda y no me había dicho nada. Que había esperado hasta que no hubiera más salida para venir a contármelo. «¿Cuántas veces pensó usted en contarme antes de esto?», pregunté. No respondió. «Aarón, mírame». Levantó los ojos. Estaban rojos, llenos de cosas que no sabía cómo sacar. Pero no sentí lástima en ese momento, no. Sentí rabia, de esa rabia fría que uno siente cuando es traicionado por quien debería protegerte. La rabia que no grita, que no llora, que solo se queda ahí, pesada, pegada en el pecho. «Esta casa», dije despacio, para que entendiera cada palabra,
Fue donde los crié a usted y a sus hermanos. Fue donde su padre vivió y se fue. Fue donde pasé sequías, inundaciones, enfermedades y nunca me fui. Pasé lo que pasé y me quedé. Y usted la puso para pagar una deuda suya sin preguntarme nada, sin darme siquiera la oportunidad de saber lo que estaba pasando. La escritura estaba a mi nombre, mamá. Usted me la pasó antes de... Te la pasé a tu nombre porque confié en ti, no para que se la entregaras en bandeja de plata a un hombre que apenas conoces. ¿Quién es ese don Ramiro? ¿De dónde salió ese hombre? Aarón se mordió el labio. Es un hombre de Guadalajara. Tiene dinero. Tiene unos negocios por aquí en la región. Le pedí un préstamo cuando la situación apretó y pensé que iba a poder pagar. Pero las cosas no salieron como yo esperaba. Las cosas nunca salen como tú esperas, Aarón. Me levanté. Entré a la casa. No lloré. No iba a llorar delante de él. No le iba a dar ese gusto. Fui al cuarto. Tomé el costal de Ixtl que usaba para el mandado y empecé a meter dentro lo que era mío de verdad. La ropa que necesitaba. El rosario de mi madre, aquel de cuentas de madera oscura con el que ella rezaba todos los días y que se quedó conmigo después de que partió. La fotografía de Candelario que estaba sobre el buró, una foto vieja, descolorida, donde él sonreía con ese aire tímido que tenía de joven. Y el cantarito de barro, ese lo tomé con ambos brazos, con el cuidado de quien carga algo que no tiene precio. Era una pieza pequeña, de barro cocido, liso, con un asa delgada, que mi madre usaba para guardar el agua fresca en el tiempo de calor. Había venido de la casa de mi abuela antes de eso. No sabía cuántas generaciones había recorrido aquel cantarito, pero sabía que era el único objeto que no habría dejado atrás, ni aunque el mundo se me cayera encima. Me puse los guaraches viejos en los pies, me eché el costal al hombro y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Aarón seguía en el portal. Intentó decir algo. Oí el comienzo de mi nombre en su boca. Pasé junto a él como si fuera viento del campo. La tranquera de madera golpeó detrás de mí. Y me fui. No tenía a dónde ir, pero eso no dejé que se notara en mi postura. Andar con la cabeza gacha en el campo es de quien se ha rendido. Y yo no era esa mujer. Fui por la brecha con el costal al hombro y el sol en la cabeza pensando. No en llorar, no en quejarme, pensando dónde podría quedarme. Mi hija mayor, Elodia, de 54 años, vivía en Guadalajara desde hacía años. Se había casado con un hombre que trabajaba en un banco. Tenía una buena casa, una vida acomodada. Pero también tenía un marido que nunca me tragó del todo. Me trataba bien por encima, con esa cordialidad de quien fue criado para ser educado, pero yo le veía en los ojos que yo era un estorbo, que una suegra vieja de rancho iba a perturbar el orden de sus vidas. Ir para allá era cambiar una cárcel por otra, y una cárcel aún más difícil porque estaría disfrazada de ayuda. Mi hijo menor, Silvestre, de 48 años, vivía en Tepatitlán, pero andaba mal de salud con un problema en el hígado que lo venía consumiendo poco a poco, una enfermedad a la que el médico le había puesto un nombre que yo no sabía pronunciar, pero que veía en los resultados de los análisis que me mostraba avergonzado. No iba a llegar a la casa de un hijo enfermo para ser una carga más sobre sus hombros. Esa no era yo. Fui caminando por la brecha, con el sol de agosto, de ese agosto jalisciense que no perdona, ese calor seco que reseca los labios y nubla la vista si uno no bebe agua. El campo a ambos lados, huizaches, nopales, matorrales, pasto seco, todo de color paja, porque así es agosto en el campo de Jalisco. La tierra colorada levantaba un polvo fino a cada paso que daba. Hormigueros altos aquí y allá. Un gavilán dando vueltas allá arriba, quieto, observando. Anduve casi una hora hasta que me acordé de un lugar.
Allá en los linderos del municipio, cerca del arroyo que la gente llamaba Riachuelo de las Yeguas, había un viejo trapiche de piloncillo, cerrado hacía más de 30 años. La gente del lugar decía que pertenecía a un hombre llamado Coronel Amador Bravo, que había sido dueño de muchas tierras en la región décadas atrás y que un día desapareció sin dejar rastro, dejándolo todo, sin explicación, sin despedida, como si se hubiera evaporado junto con el humo de los casos de Piloncillo. El trapiche había quedado abandonado desde entonces, pudriéndose lentamente, porque los herederos se peleaban entre sí y nadie llegaba a un acuerdo sobre qué hacer con ese montón de adobe y teja. Yo conocía ese lugar desde niña. Mi madre, Benita, había trabajado allí de joven antes de casarse con mi padre. Me llevó una vez cuando yo tenía unos 10 años. Me tomó de la mano una tarde de sábado y me fue mostrando cada rincón del trapiche como quien presenta un lugar que fue importante. Me mostró dónde estaban los cazos de cobre, dónde se cortaba la caña, dónde se vertía el caldo hirviendo en los moldes de barro, y me mostró al coronel Amador de lejos, un hombre alto, de bigote cano, que caminaba por el patio del trapiche con las manos en la espalda, supervisando sin necesidad de gritar, con ese aire de quien manda sin tener que demostrarlo. Es un hombre justo, me había dicho mi madre ese día. Paga bien, trata bien, no todos los patrones son así. Todavía recordaba el olor de ese lugar, dulce y oscuro, a humo de leña, a barro húmedo, y recordaba las paredes de adobe, altas y gruesas, que mi madre decía que aguantaban cualquier cosa porque habían sido hechas por manos cuidadosas. Tenía techo, tenía sombra, por ahora era lo que necesitaba. Me desvié de la brecha principal y seguí por el camino de tierra que cortaba el campo. El pasto alto a ambos lados, lleno de semillas secas que se pegaban al borde de mi falda. El sol fue inclinándose mientras caminaba, y cuando llegué al trapiche, el cielo ya tenía ese color de naranja quemado que el campo jalisciense crea al atardecer. Una belleza que uno solo aprecia cuando no tiene el corazón roto. El trapiche estaba en pie, pero maltratado. Las tejas de barro estaban rotas en varios lugares, dejando agujeros por los que el sol se colaba en franjas. La pared de adobe se había agrietado aquí y allá, con manchas oscuras de humedad antigua donde la lluvia de algún año pasado había entrado. La madera de las ventanas estaba podrida en las puntas, pero las paredes seguían firmes. Gruesas, sólidas, de esa manera de las construcciones antiguas, que duraban más que quienes las construyeron, que resistían al tiempo porque fueron hechas para resistir. Empujé la puerta de madera que solo estaba recargada. Rechinó feo. Entró un olor a moho viejo y por debajo de él, muy débil pero presente, aquel olor dulce a piloncillo que el tiempo no había logrado borrar por completo. El suelo era de tierra apisonada, duro como cemento viejo. En un rincón había un montón de tablas viejas, una batea de madera podrida, herramientas oxidadas colgadas en la pared, un pico, un gancho, una coa sin mango. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Recogí las tablas del rincón. Armé una especie de cama improvisada en uno de los extremos del trapiche, donde el techo todavía estaba más completo. Barrí el suelo con una rama de escobilla que había recogido afuera. Abrí la ventana que daba hacia el arroyo para que entrara un poco de aire, que allí dentro olía a encerrado. Y cuando el sol se ocultó por completo y el campo quedó en esa oscuridad del Jalisco rural, silenciosa, profunda, llena de grillos y sapos cantando en el charco cerca del riachuelo, me acosté en la tarima de tablas con el costal de Ixtle como almohada y me quedé mirando el techo roto. Las estrellas aparecían por los agujeros de las tejas, pequeñas, firmes, allá en lo alto. No dormí por un buen rato. Me quedé pensando en Aarón, en su cara roja en el portal, en los ojos llenos que no dejó desbordar, en cómo uno cría a un hijo,
le da todo lo que tiene, renuncia a cosas para ponerle ropa en el cuerpo y comida en la boca, y a veces no es suficiente para que no cometan un grave error. No es la falta de amor lo que hace que un hijo se equivoque, es la debilidad, y la debilidad la entiendo. Solo que no acepto que su debilidad se convirtiera en mi problema de la forma en que lo hizo. Pensé en mi madre Benita, que había trabajado en ese mismo suelo donde yo estaba acostada. Intenté imaginarla joven, con 20 años, 20 y pocos, llegando a ese trapiche de madrugada para empezar su turno, con el olor a caldo de caña inundándolo todo. Sentí el peso del cantarito de barro dentro del costal, junto a mi cabeza, y aquello me trajo un consuelo que no puedo explicar bien. Como si mi madre todavía estuviera cerca de alguna manera, como si ese objeto guardara un pedazo de ella que el tiempo no se había llevado. Fue entonces cuando lo oí, un ruido seco, profundo, viniendo de debajo del suelo. Me quedé quieta. Contuve la respiración y me quedé en silencio, con los oídos atentos en la oscuridad. El ruido no volvió. Solo quedó el grillo y el viento en las grietas de la pared de adobe y el sapo en el riachuelo allá afuera, pero lo había oído. Un golpe sordo, como si algo hubiera cedido allá abajo, debajo del suelo de tierra apisonada donde estaba acostada. Algo que no era madera crujiendo ni un animal en el monte, era otra cosa. Cerré los ojos, aparté el pensamiento. Es el suelo asentándose, me dije en voz baja. Es madera vieja que cruje, pero no dormí fácil. Y cuando el sol nació anaranjado sobre el campo y los pericos comenzaron a gritar en los tabachines de afuera, yo ya estaba en pie, mirando el suelo del trapiche con un pensamiento que no quería irse. Algo estaba allí abajo. No sabía qué era, pero lo sentía. De esa manera en que uno siente cuando el cuerpo percibe algo antes de que la cabeza logre ponerle nombre. A la mañana siguiente, tomé el pico oxidado que estaba colgado en la pared y comencé a cavar en un rincón del suelo para afianzar mejor mi tarima. La tierra colorada estaba dura, compactada por los años. Di 3, 4 golpes, y en el quinto, la hoja golpeó algo que no era piedra. Me detuve. El corazón se me disparó como campana de domingo. Cavé más despacio, con cuidado, retirando la tierra con la palma de la mano, apartando los terrones con los dedos. Era madera. Madera oscura, todavía dura a pesar de los años, atada con una tira de cuero reseco que crujió cuando la toqué. No era una raíz, no era parte de la estructura del trapiche. Era una caja que alguien había enterrado allí a propósito, con cuidado, en secreto, en una época en la que yo ni siquiera había nacido. Me quedé arrodillada en el suelo del trapiche, con la tierra colorada del campo en las manos y en las rodillas, mirando aquella caja que el tiempo había escondido y que mi pico había revelado. La luz del sol entraba por los agujeros del techo en anchas franjas, iluminando el polvo que se había levantado. Y yo, Adelaida Montes de Solís, con 77 años, expulsada de mi propia casa hacía menos de 24 horas, estaba arrodillada ante algo que lo cambiaría todo, sin saber todavía la magnitud de lo que tenía en mis manos. Miré a mi alrededor. Nada. Solo el campo allá afuera, quieto, con el viento meciendo las copas de los huizaches. Puse ambas manos en la caja y tiré despacio. Salió con una facilidad que me sorprendió, como si me hubiera estado esperando. La caja era más pesada de lo que parecía. Tiré con los 2 brazos, lentamente, y salió de la tierra con un sonido sordo, como si el suelo se hubiera resistido a dejarla ir. La coloqué junto al agujero y me quedé mirándola, con las manos sucias de tierra colorada y el corazón acelerado. Era una caja de madera fina, de nogal, pensé, por el color oscuro y el peso. La tapa estaba encajada, sujeta por una tira de cuero reseco. Alrededor, alguien había untado brea en las ranuras para sellarla contra la humedad. Quienquiera que la hubiera enterrado no quería que el tiempo estropeara lo que había dentro.
Pensé en dejarla. Una caja enterrada en el suelo de un trapiche abandonado no era mi problema. Ya tenía suficientes problemas, pero luego recordé que estaba allí porque no tenía otro lugar a donde ir. Y ese suelo donde dormía había sido el lugar donde mi madre trabajó durante años. Aquello era una conexión que no sabía explicar, pero que sentía pesada dentro del pecho. Abrí la caja. Dentro había 3 cosas, envueltas en un paño de algodón grueso, amarillento por el tiempo pero entero. Una bolsita de cuero cosida con hilo grueso. Cuando la apreté, sentí el peso de piezas redondas y duras dentro. La abrí. Monedas antiguas, oscuras por la oxidación en algunas, pero aún doradas en otras. No entendía de monedas antiguas, pero sabía que aquello no era cualquier cosa. La segunda cosa era una piedra, grande como un huevo de gallina envuelta en franela. Era verde, de un verde oscuro, profundo, que cambiaba de tono cuando la movía bajo la luz que entraba por el agujero del techo. Nunca en mi vida había visto una piedra así. La tercera cosa me dejó helada. Era un mapa, dibujado en la palma de un cuero de cabra, curtido y estirado, con una tinta que se había desvanecido pero que aún se podía leer. Era un mapa del terreno del trapiche. Se podía reconocer la forma del arroyo, la posición de las paredes. Había 2 cruces marcadas a mano en puntos diferentes del suelo. Una estaba exactamente donde yo había cavado. La otra se encontraba en el lado opuesto, cerca de la pared del fondo, donde había un montón de escombros viejos. Me quedé mirando esas 2 cruces durante un largo rato. Había también un trozo de papel doblado, encajado debajo de la bolsita de monedas. Papel viejo, amarillento pero grueso, de ese que duraba décadas si se guardaba bien. Lo desdoblé con cuidado. Era un mensaje, escrito a mano, con una letra caligráfica fina e inclinada, de alguien que aprendió a escribir en una época en que se tomaba en serio la forma de las letras. Leí despacio en voz baja, allí arrodillada en el suelo de tierra colorada. Dejo esto guardado para quien tenga el valor de quedarse cuando todos se hayan ido. La tierra no miente y el suelo no olvida. Lo que está aquí pertenece a quien sudó en este trapiche con honestidad, a quien dio los mejores de sus años sin recibir lo que merecía. No confié en nadie para guardar esto, porque confiar demasiado fue el mayor error de mi vida. Pero confío en el tiempo, y confío en que quien encuentre esto sabrá qué hacer. En el lado opuesto de este punto hay más, mucho más. Quien ha llegado hasta aquí ya ha demostrado que merece saber el resto. No había nombre. Solo una inicial en la esquina inferior derecha, AB, Amador Bravo, el coronel. Me quedé allí parada tanto tiempo que la luz del sol en el techo fue cambiando de posición mientras yo pensaba. Las monedas estaban en mi regazo, la piedra verde en mi mano, el mapa en la otra, y aquellas palabras que parecían haber sido escritas para mí, lo que sabía que no era verdad, pero sentía que sí lo era. Mi madre había trabajado en ese trapiche, había sudado en ese suelo, había dado años de su vida en ese lugar, y el hombre que mandaba en todo había escondido algo aquí antes de desaparecer, diciendo que pertenecía a quienes trabajaron con honestidad. Lo guardé todo. Escondí la caja debajo de la tarima, cubierta con los costales. Me quedé callada como una piedra. No por cobardía, sino porque aprendí que un secreto guardado en silencio es un secreto que dura. Al tercer día que estaba en el trapiche, apareció un hombre. Estaba afuera recogiendo leña cuando oí un motor en la brecha. Un coche, no una camioneta de rancho. Me detuve. Esperé. El coche se estacionó lejos y el hombre vino a pie. Tendría unos 40 y tantos años. Venía demasiado arreglado para el campo. Pantalón de tela buena, camisa abotonada, botines de cuero nuevos sin una mancha. Con ese aire de quien no está acostumbrado a caminar en suelo sin asfalto, pero se esfuerza por no demostrarlo. «Buenos días», dijo, con voz suave.
¿Usted vive aquí? Vivo, respondí, sin más. Me llamo Renato. Una sonrisa que no le llegó a los ojos. Trabajo comprando propiedades antiguas. Vine a ver este lugar. No es mío para venderlo. Claro, claro. Miró a su alrededor lentamente. Pero vi sus ojos. No estaban evaluando el techo ni las paredes. Estaban barriendo el suelo, los rincones, las paredes, con una atención demasiado minuciosa para alguien que solo evaluaba una propiedad. La propiedad fue adquirida recientemente, continuó. El nuevo dueño tiene interés en el espacio. Probablemente usted tendrá que encontrar otro lugar. Cuando el dueño venga personalmente a decírmelo, lo escucharé, dije. No me muevo de lugar por los recados de un representante. Se quedó un segundo sin saber qué decir. No esperaba eso de una mujer vieja con guaraches y un manojo de leña en el brazo. Esbozó otra sonrisa, más pequeña, y dijo que pasaría el mensaje. Se fue. Cuando el coche desapareció en la curva, solté el aire lentamente. Aquel hombre no era ningún comprador de propiedades, era un ojeador, y sus ojos, escudriñando el suelo, me lo dijeron todo. Estaba buscando lo mismo que yo había encontrado. A la mañana siguiente fui al rancho Buenavista, a unos 2 kilómetros, donde vivía doña Remedios. 82 años, vecina de mi madre en otros tiempos, el tipo de mujer que lo guarda todo por dentro y lo suelta poco a poco cuando confía. Le llevé unas gorditas que yo misma hice en el comal. Tomamos café en el portal y fui con calma, como se debe. ¿Se acuerda usted del trapiche del coronel Amador?, pregunté. Remedios se quedó callada. Tomó un sorbo de café. Luego me miró con esos ojos profundos que habían visto mucho. Me acuerdo, dijo. Yo trabajé allí. Tu madre también. Era un hombre de palabra, continuó, despacio, como quien abre un cajón cerrado por mucho tiempo. Pagaba bien, trataba bien. Pero tenía enemigos en su propia familia, un sobrino llamado Osvaldo que quería el trapiche y las tierras para él. Cuando el coronel desapareció, fue Osvaldo quien se apoderó de todo. Dijo que el tío se había ido, que ya no quería nada. Pero la gente sabía que no era así del todo. El coronel había prometido pagar lo que debía a los trabajadores, continuó. Una parte que él consideraba justa. Nunca pagó. Desapareció antes de que pudiera. O lo hicieron desaparecer antes de que pudiera, dije yo en voz baja. Remedios no confirmó ni negó, solo miró hacia el campo. ¿Ese Osvaldo tiene herederos?, pregunté. Tenía un hijo, Marco Osvaldo, que también ya se fue. Y el hijo del hijo, hizo una pausa. Ese anda por aquí en la región desde hace un tiempo. La gente dice que ha comprado tierras, que tiene negocios. Lo supe en ese instante. Don Ramiro, el hombre al que Aarón le debía, el hombre que me había quitado mi casa. La verdad me cayó encima lentamente, como llovizna fina en el campo. Pero cuando moja, moja hasta los huesos. No era coincidencia. El bisnieto del sobrino del coronel me había quitado mi casa, que estaba cerca del trapiche. Había mandado hombres hasta allí. Estaba buscando lo que su bisabuelo nunca pudo encontrar, porque el coronel lo había escondido antes de desaparecer. Décadas de búsqueda, tal vez. Y yo había llegado primero. Regresé al trapiche con el paso más firme que a la ida. Y esa tarde, con el sol aún alto, fui al rincón del fondo, aparté los escombros y cavé hasta que el pico golpeó las tablas del cajón grande que indicaba el mapa. Forcé la tapa. Se dio con un crujido de clavos oxidados. La abrí. Dentro había más bolsitas de cuero, estas más grandes y pesadas, más monedas, más piedras envueltas. Y encima de todo, una hoja de papel doblada en 4, escrita por ambos lados con la misma caligrafía fina del coronel. Era una lista, con nombres, con familias, con cuántos años había trabajado cada una en el trapiche y en qué puesto. Al lado de cada nombre, lo que el coronel llamaba la parte justa que nunca fue pagada.
23 nombres de familias del municipio. Gente sencilla, descendientes de trabajadores que probablemente ni siquiera sabían que había algo guardado aquí para ellos. Y en medio de la lista leí un nombre que me apretó el pecho de una manera que no esperaba. Benita Montes de Solís. Mi madre. Me quedé mirando ese nombre por un tiempo que no puedo medir. La luz del atardecer entraba por los agujeros del techo en franjas anchas y cálidas. El campo se estaba volviendo dorado allá afuera. Un gavilán gritó a lo lejos. Mi madre, que había trabajado allí, que me había traído para mostrarme ese lugar cuando yo tenía 10 años, que había hablado con cariño del coronel. Ella no supo que él le había guardado su parte. Nunca lo supo, pero yo lo sabía ahora. Doblé el papel con cuidado y guardé la lista dentro de mi ropa pegada a la piel. En ese momento tomé una decisión que sabía que lo cambiaría todo. Para mí y para 23 familias esparcidas por el municipio que ni siquiera sabían lo que les correspondía. Me iba a quedar. Iba a resistir y iba a encontrar a cada una de esas familias antes de que don Ramiro llegara con demasiada fuerza para que yo pudiera aguantar sola. Lo que aún no sabía era que mientras yo tomaba esa decisión en el trapiche, alguien ya estaba en camino hacia allá, con la intención y la prisa de quien no tiene paciencia para esperar más. Eran 2 hombres. Se bajaron de los coches con ese aire de quien llega decidido, no de quien viene a conversar. Entraron por la puerta del trapiche sin llamar, sin pedir permiso, como quien entra en un lugar que ya considera suyo. Me puse de pie en medio del galerón, esperando. «Usted necesita salir de aquí», dijo el más alto sin rodeos. «La propiedad tiene nuevo dueño. Puede recoger sus cosas». «Ya oí eso ayer», respondí. «Y ya dije lo que tenía que decir. No me voy por recados». El más bajo caminó por el suelo del trapiche, barriendo con los ojos, pateando un terrón de tierra aquí, deteniéndose allá, mirando hacia el rincón del fondo, con una atención que intentaba disimular, pero no podía. Buscando. De la misma manera que Renato había buscado afuera, pero ahora sin molestarse en ocultarlo. «¿Qué es lo que busca en mi suelo?», pregunté. Me miró. «¿Su suelo? El suelo donde estoy parada». «Sí, y no autorizo a nadie a registrarlo». El más alto se fue acercando lentamente, con ese paso de quien quiere demostrar que es más grande y que eso debería ser suficiente para terminar cualquier discusión. No retrocedí ni un centímetro. 77 años de campo jalisciense no me enseñaron a retroceder ante un hombre que usa su tamaño como argumento. «Se va a lastimar por ser terca», dijo en voz baja, como quien avisa sin querer que suene a amenaza. «Ya me he lastimado con cosas mucho peores», respondí. Y aquí sigo. Nos quedamos mirándonos fijamente por un segundo, que pareció mucho más largo. El más bajo dejó de registrar el suelo y se quedó mirándonos a los dos. El más alto respiró hondo por la nariz, como quien está decidiendo si vale la pena continuar. Luego se dio la vuelta, le hizo una seña al otro con la cabeza y los dos se fueron. La puerta quedó abierta tras ellos. Oí los coches alejarse por la brecha, el ruido del motor desapareciendo en el campo. Solo entonces me temblaron un poco las piernas. Solo entonces dejé que el aire saliera lentamente por la nariz, controlándome. Me senté en el suelo de tierra apisonada, con la espalda contra la pared de adobe que aún guardaba el frescor de la tarde. Me quedé así un rato, escuchando el campo respirar a mi alrededor. Aquellos hombres iban a volver. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría al día siguiente. Y la próxima vez no vendrían con conversación y con modales de intimidación educada. Vendrían con más gente y con menos paciencia. Lo que yo había hecho al decidir quedarme allí era muy pequeño ante la magnitud de lo que estaba por venir. Lo sabía, una mujer de 77 años, sola,
con un costal de Ixtle, un pico oxidado y una lista con 23 nombres pegada al pecho, contra un hombre que tenía suficiente dinero para tomar casas ajenas como garantía de deuda y mandar ojeadores a un trapiche en medio del campo. Pero yo tenía algo que él no tenía. Yo sabía dónde estaba lo que él buscaba, y él todavía no sabía que yo lo sabía. Por ahora, esa era la única ventaja que tenía, y la iba a usar con cuidado. Pasé la noche en vela, con el oído puesto en el campo, esperando el ruido de un motor que no llegó. De madrugada me levanté, encendí el quinqué con la flama lo más baja posible y saqué la lista de entre mi ropa. Fui leyendo los nombres uno por uno, despacio, intentando reconocer alguno. Algunos me sonaban, apellidos que asociaba con familias del municipio, gente con la que me había cruzado en el tianguis, en misa, en la fiesta patronal. Otros no los reconocía. Podía ser que los descendientes se hubieran mudado o que simplemente no me hubiera topado con ellos. 23 familias, 23 nombres de gente a la que el coronel Amador había querido pagar y no había podido, incluida mi madre. Volví a doblar la lista con cuidado. Apagué el quinqué. Me acosté en la tarima de tablas con el cantarito de barro de mi madre al lado. Esa pieza de barro que había traído de lo que era mi casa y que ahora era el único objeto de valor que tenía. Un valor que no se medía en dinero. Cerré los ojos. El campo hacía sus ruidos de siempre, grillos, sapos, el viento en las hojas secas de agosto. Y en medio de ese silencio que respiraba, tracé un plan. Sencillo, porque era lo que sabía hacer. Paso a paso, sin prisas que estorban, sin lentitud que pierde el momento. Primero, proteger lo que estaba enterrado. Segundo, encontrar a las familias de la lista antes de que don Ramiro descubriera que yo lo sabía todo. Tercero, resistir aquí dentro hasta tener suficientes aliados para que mi salida no fuera gratis. Era sencillo en el papel. En la práctica, sabía que iba a ser de las cosas más difíciles que hubiera enfrentado en mi vida. Y ya había enfrentado sequías de 3 años, enterrado a un marido, criado a un hijo sola, perdido una casa por una deuda que no era mía. Pero aquellos problemas eran problemas de una sola mujer. Este era diferente. Este era un problema que le pertenecía a 23 familias. Y cuando el problema es de más gente que solo de uno, la responsabilidad pesa distinto. Pesa más, pero también da más fuerza para cargarla. Cerré los ojos del todo, y por primera vez, desde que había salido de mi casa con el costal al hombro, dormí profundo. Desperté antes que el sol al día siguiente, con una claridad que no esperaba tener. A veces, el sueño hace ese trabajo. Uno se acuesta con el nudo y se despierta con la punta del hilo. Me levanté de la tarima de tablas, bebí un trago de agua del cantarito de barro de mi madre y salí a ver el amanecer en el campo. El cielo estaba de ese color morado que precede al naranja y los pájaros todavía no habían comenzado el bullicio del día. Hacía un frío delgadito de agosto que calaba en los hombros. Me quedé parada en el patio del trapiche, mirando el horizonte, y pensé en mi madre. Benita Montes de Solís, que había trabajado en ese suelo por años, que había dado lo mejor de sí sin saber que alguien le había guardado su parte justa en un cajón de cedro bajo ese mismo suelo. Ella no lo supo. Vivió toda su vida sin saberlo, y yo estaba aquí por accidente, expulsada de mi propia casa por mi propio hijo, y fui yo quien lo encontró. A veces la vida no tiene sentido en el momento. Solo lo tiene después. Entré al trapiche, tomé la lista y fui marcando los nombres que podía asociar con familias del municipio. El primero que reconocí fue Sidronio Fierro de los Santos. Yo conocía a su nieto, un muchacho llamado Gerardo de unos 30 años, que trabajaba en una gasolinera y al que había visto en la última fiesta patronal tocando el acordeón. El segundo era Josefa Perea Núñez.
Había una mujer llamada Concepción Perea Núñez que veía en misa de vez en cuando. 23 nombres en total. 23 familias esparcidas por el municipio que no sabían lo que les correspondía. El plan era sencillo: ir de uno en uno, a pie o de raite cuando se presentara la oportunidad, sin llamar la atención. Llegar, contar lo que sabía y dejar que cada familia decidiera. No me tocaba a mí decir cómo debían resolverse las cosas, sino asegurar que cada uno supiera antes de que don Ramiro descubriera que yo tenía la lista. Comí pinole con agua caliente y un trozo de piloncillo, me puse los guaraches y salí con el sol todavía bajo. Gerardo vivía en un rancho a unos 6 kilómetros del Trapiche. Cuando llegué, solo estaba Patricia en casa. Su esposa, una mujer joven de unos 28 años, de rostro abierto, con ese aire de quien todavía no aprende a desconfiar de todo. Me ofreció café, me invitó a pasar. Fui directa, con cuidado. Le dije que había encontrado algo en el Trapiche con el nombre del bisabuelo de Gerardo y que necesitaba hablar con él personalmente. Patricia escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo que le avisaría a su marido esa noche, que yo regresara al día siguiente. Cuando me levanté para irme, corrió a la cocina y volvió con un envoltorio de tela, frijoles con arroz aún calientes, carne seca y unas tortillas. Me lo extendió sin decir nada. Acepté. Decir gracias fue lo más difícil que hice ese día, no porque no estuviera agradecida, sino porque no estaba acostumbrada a recibir. Me había pasado toda la vida siendo la que daba. Pasé los días siguientes yendo de familia en familia. Remedios, la del rancho Buenavista, fue quien me ayudó a identificar a las familias que yo no reconocía. Ella se sabía de memoria el árbol genealógico de casi todo el municipio, ese tipo de memoria que solo existe en quien ha permanecido en el mismo lugar por 82 años y ha puesto atención. Iba a verla por la mañana temprano con el café que hacía en la lumbre y nos quedábamos platicando por horas en el portal, ella soltando los nombres y yo anotando. En cada casa que visité, la reacción fue similar. Primero, la desconfianza de quien oye algo demasiado grande para ser verdad. Luego, el silencio de quien está procesando. Después, una que otra pregunta, cuidadosa. Cuando mencionaba el nombre del antepasado que constaba en la lista, bisabuelo, abuela, padre, veía en sus ojos esa mezcla de memoria y emoción que surge cuando alguien confirma algo que la familia sabía como por intuición, pero nunca había podido nombrar, que había una injusticia antigua ahí, demasiado pequeña para llegar a algún lado, demasiado grande para olvidarla. Vi a hombres de 50 años quedarse sin palabras. Vi a mujeres ancianas sostener el papel con ambos brazos. Vi a jóvenes de 20 y tantos que apenas conocían la historia de su abuelo quedarse parados un largo rato. Eran personas sencillas, gente que trabajaba, que criaba hijos, que a veces no llegaba a fin de mes. Y allí estaba el nombre de su abuelo, escrito por la mano del coronel, diciendo que les debía algo, que no había olvidado, que había intentado, a su manera, guardar lo que no había podido entregar en vida. En 8 días había encontrado a 17 de las 23 familias. Al 10º día apareció don Ramiro. Eran 3 coches. Renato se bajó del primero, del segundo se bajaron los 2 hombres que ya conocía, y del tercero, lentamente, descendió un hombre de unos 50 años, alto, con el pelo cano a los lados, con esa barriga de quien come bien desde hace muchos años, ropa de hacendado rico, sombrero de palma nuevo, ojos oscuros y profundos que calculan antes de hablar. Vino caminando por el patio con las manos en los bolsillos, como quien no tiene prisa porque ya llegó a donde quería. «Doña Adelaida», dijo. Sabía mi nombre. Claro que lo sabía. «Me dijeron que usted es mujer de diálogo. Vine a conversar». «Aquí estoy», respondí. No me levanté. Me quedé sentada en una piedra junto a la lumbre baja. Él miró el trapiche. A mí, el patio.
Usted sabe que esta propiedad es mía. La compré a quien por derecho correspondía. Usted está aquí sin autorización. Sé que usted dice que es suya, dije, y sé que mandó gente aquí 3 veces antes de venir personalmente. Eso me dice que usted quiere algo de aquí y no es el techo roto. Se quedó callado un segundo. Sus ojos oscuros me evaluaban. «Usted encontró algo», dijo. No era una pregunta. «Encontré el suelo del trapiche», respondí, «que es duro y colorado como todo el suelo del campo». Una pequeña sonrisa, sin alegría. Seré directo. Mi familia sabe desde hace décadas que mi tatarabuelo guardó algo aquí antes de irse. Es un asunto de familia. Lo que esté aquí pertenece a la familia. Bravo era el apellido del coronel Amador, dije yo despacio. No era el apellido del sobrino Osvaldo. Él era Osvaldo Montero. Usted es Montero, no Bravo. Así que el asunto de familia del que usted habla es más complicado de lo que parece. Se quedó paralizado. Aquello lo había tomado por sorpresa, que yo supiera el apellido, que hubiera hecho la distinción. Sus ojos oscuros se volvieron más profundos. ¿Dónde se enteró de eso? 82 años de memoria de una buena vecina, respondí, y 30 años de escuchar conversaciones en los portales del campo jalisciense. Nos quedamos mirando. El campo estaba en silencio a esa hora. La lumbre a mi lado chisporroteaba suavemente. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó. Era la primera vez que preguntaba en lugar de afirmar. Era él, reconociendo que yo tenía algo que él quería. «Nada que sea suyo», respondí. «Solo lo que es de sus dueños». Don Ramiro se fue ese día sin lo que había venido a buscar. Pero yo sabía que volvería con otra estrategia. Usé el tiempo que tenía. En los 3 días siguientes fui más rápida, más directa. Mostré la lista a las familias que faltaba encontrar. Dejé que cada una viera el nombre de su antepasado con sus propios ojos. Y les conté que un hombre andaba detrás de lo que el coronel había dejado, que iba a aparecer, que era importante que ellos supieran todo antes de eso. No les pedí que hicieran nada, solo les conté. Al 13º día, cuando don Ramiro regresó, yo no estaba sola. Estaba en el patio del trapiche, en el mismo lugar de siempre, pero alrededor, esparcidas bajo las sombras de los huizaches, había gente. Gerardo, que había venido de raite desde el rancho. Concepción Perea Núñez, que había traído a su hija y a su marido. Un señor llamado Baldomiro Alanís, que había venido sin que yo se lo pidiera porque la noticia se había corrido. Y otros, 18 personas en total, de familias diferentes, que habían escuchado de uno en uno y habían decidido venir. No había planeado que vinieran, no lo había pedido. Solo había contado la historia y ellos habían decidido. Don Ramiro se bajó del coche y miró a su alrededor. Renato se quedó parado junto al vehículo. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es la lista del coronel Amador», respondí desde donde estaba. «Gente que trabajó en este trapiche, gente cuyo nombre está escrito por el coronel como a quienes él quería que se les pagara lo que se les debía». Se quedó parado un largo momento, mirando a una persona, a otra, a los rostros que le devolvían la mirada sin rabia, pero también sin miedo. Gente del campo que sabe mantenerse firme cuando es necesario. «Usted no tiene derecho», comenzó a decir. «Tengo el mismo derecho que cualquier persona que encuentra algo en un suelo donde está». Me levanté. «Usted puede querer el trapiche, puede que sea suyo, no lo sé, pero lo que el coronel Amador guardó aquí no era de la familia Montero, era de la familia Bravo, y el coronel no se lo dejó a ningún sobrino, se lo dejó a quienes trabajaron. «Eso no tiene ningún valor», dijo. «Papel viejo, monedas viejas, una piedra que ni sé qué es». «Entonces, ¿por qué mandó a 3 hombres distintos a buscar aquí?», pregunté despacio. Silencio. «Usted sabe lo que es», continué. «Sabe el valor, solo que no quería que nadie más lo supiera.
porque mientras nadie lo supiera, era más fácil tomarlo. El campo estaba quieto a nuestro alrededor. El sol de agosto pegaba fuerte. Un viento tibio meció las copas de los mezquites. Y 18 personas se quedaron paradas, escuchando. Don Ramiro se quedó allí por un tiempo que pareció largo, mirándome a mí, a la gente, al trapiche. Y algo fue sucediendo en su rostro. No era derrota, no era rabia. Se parecía más al rostro de alguien que buscaba una salida y no la encontraba. Porque no había salida fácil. Había 18 personas de testigos. Había historias de familia que ahora estaban vivas de nuevo en la boca de gente que se lo contaría a sus hijos y a sus vecinos. Había un nombre, Coronel Amador Bravo, que la gente del municipio recordaría de una manera diferente ahora, y junto con ese nombre vendría la historia del sobrino que se apoderó de todo cuando el coronel desapareció. Ya no era un secreto. Se fue sin decir nada más. Los coches desaparecieron por la brecha, levantando un polvo colorado que el viento pronto deshizo. Me quedé mirando hasta que ya no oí el motor. Entonces Gerardo se acercó y se paró a mi lado. Luego Concepción. Después Baldomiro. Uno a uno fueron acercándose, sin decir nada al principio, solo estando. De esa forma que tiene la gente del campo de demostrar que están juntos. No con grandes palabras, sino con presencia. En los días que siguieron, Gerardo fue quien organizó qué hacer con el contenido del cajón. Llevó las monedas y las piedras a valuar a Guadalajara. Regresó con la confirmación. Las piedras verdes eran esmeraldas, extraídas en esa región décadas atrás, cuando la minería todavía era algo común en el campo jalisciense. No era una fortuna para hacer rico a nadie. Dividida entre 23 familias, cada parte era del tamaño de un respiro, no de una vida resuelta por completo. Pero era suficiente para hacer una diferencia, para saldar una deuda que asfixiaba, para arreglar lo que estaba roto, para dar un comienzo que faltaba. Don Ramiro se quedó con el trapiche, que legalmente era suyo, pero lo que el coronel había guardado se fue con quienes el coronel había dispuesto. Aarón apareció una tarde de septiembre con el sombrero en la mano y la cabeza gacha. Dijo que había vendido el tractor y el ganado para pagar la deuda con don Ramiro. La casa se la había quedado el hombre, sin vuelta atrás. Pero él tenía un par de hectáreas de herencia en Cañaveral, con un arroyo en el lindero y buena tierra. Quería construirme una casa allí, pequeña pero con un portal. Me quedé mirándolo un largo rato, a ese hijo de 52 años que había cometido un grave error y estaba intentando, de una manera torpe y sin mucho talento, demostrar que quería arreglarlo. «Está bien, Aarón», dije, «pero con un portal espacioso. Que soy vieja y me gusta tomar café mirando el campo por la mañana». Él asintió, los ojos rojos. Puse la mano en su hombro por un segundo, solo un segundo, y luego fui a buscar agua para ofrecerle, que es lo que se hace cuando alguien viene a visitarte con el sombrero en la mano. Mira hasta el final, no te arrepentirás. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. La casa en Cañaveral estuvo lista en noviembre. 2 cuartos, sala, cocina, baño y un portal espacioso que daba hacia donde nace el sol sobre el campo. En el primer atardecer allí, me senté en el portal con una taza de café y me quedé mirando. Los árboles torcidos a ambos lados, el pasto dorado meciéndose con el viento de noviembre, el sol bajando y pintando el cielo de naranja y rosa de la manera que solo el campo jalisciense sabe hacerlo. Puse el cantarito de barro de mi madre en un estante de la cocina, donde estaría visible para siempre. Pequeño, oscuro, lleno de tiempo. El único objeto que había pasado por todas las casas, por todas las mudanzas, por todas las versiones de mí. Pensé en mi madre, en el coronel Amador, que había intentado hacer lo correcto y no lo había logrado en vida.
pero que había dejado lo correcto guardado para quien viniera a encontrarlo. Pensé en las 23 familias, cada una en su casa esa misma tarde, con un pedazo de historia ahora resuelto. Pensé en Aarón, que se había equivocado y estaba intentando enmendarlo, lo cual era suficiente para seguir adelante, aunque no fuera suficiente para olvidar. Y pensé en mí. En Adelaida Montes de Solís, de 77 años, que había salido de su propia casa con un costal de ixtle y guaraches viejos, que había dormido en el suelo de un trapiche, que había cavado tierra dura con un pico oxidado, que había ido de familia en familia por el campo a pie en el agosto más seco que recordaba, que no había doblado la rodilla. Nunca. El café estaba caliente. El campo estaba dorado, y aquel portal que Aarón había hecho espacioso era exactamente del tamaño que yo necesitaba.